agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que Él me concede, por acercar este lugar, pararnos en este lugar. El propósito, el objetivo es seguir anunciando el mensaje de salvación. El propósito, el objetivo es seguir predicando la bendita y poderosa palabra del Señor. Cuando nosotros salimos de nuestros hogares o nos proyectamos para poder predicar la Biblia, siempre le pedimos a Dios el entendimiento, siempre le pedimos a Dios la sabiduría, siempre le pedimos a Dios ese respaldo, porque acercarnos acá no se trata de venir a hablar de mi persona. El presentarnos a estos lugares no se trata de venir a hablar de una iglesia, de un líder religioso, no se trata de venir a hablar de lo que el gobierno esté pensando, no se trata de venir a hablar de la desgracia que la persona puede estar viviendo. El acercarnos a estos lugares hay que soltar la palabra que está en la Biblia, hay que soltar la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Jehová? Es esta colección de libros que le llamamos Santa Biblia. Ahí está la palabra que ha salido de la boca de Jehová, y nosotros lo que hacemos solamente pronunciar, repetir lo ya escrito. Pero sabes que es uno de los consejos más poderosos que hay en la vida del ser humano. Es uno de los consejeros más poderosos a nivel mundial, el que es la lectura de la palabra, el mensaje de salvación. Y en esta bendecida mañana yo quiero compartir un mensaje con usted bastante breve, administrando bajo este tema, reconociendo mi pecado. Y el texto base lo encuentras en Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Una vez más, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Por eso quiero ministrar bajo este tema, reconociendo mi pecado. La palabra reconocer es admitir, la palabra reconocer es aceptar cuando soy corregido, cuando alguien me está diciendo que no es agradable, o está bien lo que estoy haciendo, o está mal lo que estoy haciendo. Entonces es reconocer, es admitir. Y la palabra pecado significa la transgresión voluntaria que nosotros los seres humanos con conocimiento, conscientemente cometemos contra los argumentos o contra el conocimiento que viene de parte de Dios. Eso es un pecado. Pecado no es solamente aquella persona que está en la cárcel por violación. Pecado no es solamente aquella persona que está en la cárcel por haber matado. Pecado no es solamente aquel que se llame hurto, que se llame adulterio, fornicación. La palabra me enseña y me dice claramente: si sé hacer las cosas buenas y no las hago, desde entonces dice la Biblia que a eso me cuenta como pecado, porque dice la palabra: sabiendo hacer las cosas buenas y no las hacemos, ya nos cuenta como pecado. Entonces desde ya nos damos cuenta que vamos transgrediendo con la transgresión, con el conocimiento en contra de la voluntad de Dios, y eso es lo que realmente nos ha separado, nos aparta de ese Dios de misericordia, nos aparta, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y verdaderamente nos preguntamos, y está para un día que todos tenemos que morir, es verdad, pero está hablando de la muerte segunda, donde dice la Biblia que este cuerpo verdaderamente nadie se va a salvar de este cuerpo de muerte. Pero ¿qué pasará después de esta muerte física? ¿Qué pasará después de cuando este cuerpo termine en este mundo, en esta tierra? ¿Qué pasará después de todo esto? Eso es lo que la Biblia nos enseña, nos da a entender. Bendita sea la misericordia de Jehová, que esa es la paga del pecado, esa es la paga de la desobediencia, es la muerte segunda, donde dice la Biblia que muchos se levantarán del polvo de la tierra, donde dice la palabra que el grande y pequeño se presentará delante de ese Dios poderoso. Grandes y pequeños, dice la Biblia, la muerte entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, dice la palabra, y ellos van a huir delante de la presencia de Jehová, y ellos van a correr, dice la Biblia, delante de la presencia de ese Dios poderoso, de ese Dios soberano, porque ya no habrá lugar para ellos, ya no habrá espacio para ellos, dice la palabra. Entonces, alabado sea su santo y glorioso nombre. De esa muerte es la que la Biblia nos enseña, donde dice que esa es la paga del pecado, es la muerte, aleluya. Entonces, por
por eso estamos administrando y tomando este texto como base. Bendito sea Dios. Hay que reconocer, hay que aceptar, hay que admitir la falta que día con día cometemos, los errores que día con día cometemos. ¿Por qué? Porque dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Bendito sea Dios, que el pecado nos aparta de Dios, nuestras iniquidades hace que Él esconda su rostro en nosotros. El pecado, se lo expliqué al principio, es la transgresión voluntaria que conscientemente nosotros cometemos en contra del conocimiento de los argumentos que vienen de parte de Dios. Alabado sea el Dios de la misericordia. Y la iniquidad es aquella falta que diariamente la cometo y sigo pidiendo perdón, pero pido perdón y la sigo cometiendo. Es como la falta que cometí ayer. Ya pedí perdón, pero vuelvo a cometerla ahora la misma falta. Vuelvo a pedir perdón, mañana la vuelvo a cometer, vuelvo a pedir perdón. Esto se llama iniquidad, el mismo pecado día con día, la misma falta día con día, el mismo error día con día. Y estoy pidiendo perdón, pero sigo cometiéndolo. Eso se llama iniquidad. Y eso es lo que dice la Biblia, que nos separa de Dios. Y eso es lo que dice la palabra, que hace que Él esconda su rostro en nosotros. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, pero si éste reconoce, pero si éste acepta, dice la palabra, a ese Dios escucha. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia no nos anda con tantos rodeos. El mensaje de Dios no nos anda con tantos rodeos. A veces decimos nosotros tanto que predican a ese Dios de misericordia, tanto que predican a ese Dios que perdona, tanto que predican a ese Dios que restaura, tanto que predican a ese Dios que liberta, tanto que predican a ese Dios que sana. No hacemos tantas preguntas, pero nunca te has preguntado, nunca has analizado, nunca te has cuestionado, nunca te has preguntado a sí mismo qué es lo que me está separando, qué es lo que me está apartando, qué es lo que está haciendo que uno esté escuchando el clamor que le estoy presentando, qué es lo que Dios te hace a un lado. ¿Por qué? Esa es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer, porque la Biblia es bien específica, es bien clara, y lo más tremendo que la palabra es algo que no lo podemos evadir. La palabra es algo que por más que yo pueda quemar este libro, esto se va a cumplir. Por más que el hombre quiera desaparecer a nivel mundial, lo que llamamos Biblia siempre se cumplirá. ¿Por qué? Porque esto no es palabra del hombre, esto no es consejería de hombre, esto es palabra de Jehová. Aleluya. ¿Y sabes qué pasa? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? El texto base dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Aparentemente lleva una vida próspera, aparentemente lleva una vida saludable, aparentemente lleva una vida que viene exaltado en muchos lugares, es muy reconocido en muchos lugares, pero la palabra me está diciendo no va a prosperar, tarde o temprano va a fracasar, tarde o temprano va a terminar esa prosperidad que él tiene, tarde o temprano va a terminar esa salud que se le ve que pueda tener, tarde o temprano va a culminar la victoria que aparentemente tiene. ¿Por qué? Porque está diciendo la palabra: el que encubre, el que tapa, el que disimula, el que lo cubre, que lo tapa con algo, el que quiere aparentar. Pero dice la palabra: el que está tapando ese pecado no prosperará, no prosperará. Aleluya. ¿Sabes? Y en la Biblia encontramos unos grandes y poderosos testimonios. Un hombre llamado Acán, dice la Biblia, que Dios había dicho a esta nación, a este ejército, que no tomaran del anatema, porque el día que tomaran de él, de cierto iba a llegar maldición a ellos. Pero dice la palabra que este hombre llamado Acán no obedeció la voz de Dios, no obedeció la palabra que se les había dicho, no obedeció el mensaje que se les había dado. Y sabes qué dice la Biblia que hizo este: robó, tomó del anatema, pero lo llevó a su tienda, dice la Biblia, y ahí lo comenzó a cubrir, ahí lo comenzó a tapar, ahí lo comenzó a ocultar. Aparentemente nadie sabía, aparentemente, bendita sea la misericordia de Jehová,
nadie sabía lo que estaba pasando, pero dice la palabra que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso es lo más tremendo. Yo me puedo esconder de cualquier persona, yo puedo violar cualquier, bendita sea la misericordia de Jehová, cualquier seguridad privada, cualquier cosa yo la puedo violar, pero sabe que la presencia de Jehová, el ojo de Jehová, nadie lo puede burlar, nadie se puede esconder delante de él. Dice la palabra que no hay cosa creada que no esté desnuda delante de su presencia. Aleluya. ¿Sabes? El Acán se equivocó. Este hombre dijo: yo puedo hacer lo que quiera, yo tengo autoridad en este lugar, yo soy reconocido en este lugar, la gente me respeta en este lugar. Él dijo: yo puedo hacer cualquier cosa, pero no se daba cuenta que estaba delante de los ojos de Jehová. No se daba cuenta que la palabra que estaba desobedeciendo no era palabra de hombre. No se da cuenta que el mensaje que estaba desobedeciendo no era un mensaje que venía de parte del gobernante de estos lugares, no era de parte de la religión de esos tiempos, era de parte de Jehová, porque él había dicho: el momento que tomen del anatema, mi presencia se apartará de ustedes. El momento que tomen del anatema, algo grande va a pasar en contra de ustedes. Pero Acán dijo: quizás es mentira, quizás es falso, lo voy a esconder, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Media vez yo lo haga, nadie saberá. Pero se le había olvidado que había un ojo que estaba mirando, que había un ojo que lo tenía bien vigiado, había un ojo donde nadie se puede cubrir. Aleluya. Y sabes, eso fue lo tremendo. Dice la Biblia que salieron a la guerra y un pequeño ejército llamado Ai. Dice la Biblia que corrió mucha gente de ellos. 30 hombres de guerra fueron muertos en ese instante. Y la palabra Ai, según la Biblia, significa un escombro, un montón de ripio, algo que no sirve, algo que es totalmente basura, que no sirve para nada. Eso significa la palabra Ai. Y eso lo estaba derrotando, y eso los había hecho correr. Y eso dice la palabra: bendita sea la misericordia de Jehová. Y eso dice la Biblia: había hecho caer 30 hombres de guerra con capacidad de confrontar cualquier enemigo, con capacidad de confrontar cualquier cantidad de hombres de guerra. Pero ese pueblo pequeño e insignificante los había hecho caer. ¿Y qué era lo que los había hecho caer? No era ese pequeño pueblo, no era ese pequeño pueblo, era la desobediencia, era el pecado. Y ahí se cumple lo que dice el evangelista Juan: Dios no oye al pecador, Dios no oye al pecador, pero si este reconoce, pero si este acepta, a este Dios escucha, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que aquellos hombres corrieron, se fueron de aquel lugar, buscaron de esconderse, de ocultarse. Pero Dios le dijo a Josué: ¿sabes qué es lo que está pasando? Han tomado del anatema. Y yo les había dicho que no tomaran del anatema. Yo les había dicho que no desobedecieran mi palabra. Por eso el mensaje, el texto base dice: el que encubre su pecado, este no prosperará, no prosperará, dice la palabra. Bendito sea el Dios de Israel. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia: cuando estos corrieron, cuando estos se ocultaron, Dios le dijo a José: hay que sacar el anatema de mi pueblo, hay que sacar aquel que ha contaminado esta nación, hay que sacar, bendita sea la misericordia de Jehová, lo que está estorbando, lo que está causando la división entre ustedes y mi persona. Hay que apartar. Bendito sea el Dios de Israel. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que José comenzó a llevar a todos sus líderes. Y todos ellos decían: declárame lo que ha pasado, hijo mío, declárame la falta que ha pasado. ¿Y sabe qué pasó cuando llegó el tiempo que Acán se presentó? Le dijo: Acán, hijo mío, declárame lo que la falta que has cometido. Y aquel hombre con aquellas lágrimas en sus ojos, pero ya era demasiado tarde, dice la palabra. Este comenzó a decir: yo tomé del anatema, yo tomé del anatema. Y sabes qué tremendo, dice la Biblia que dijo Jehová: hay que llevarlo al monte de Acor, hay que llevarlo a ese lugar. Bendito sea Dios. Por eso el texto dice: el que
encubre su pecado no prosperará. Aparentemente estaba próspero, aparentemente había crecido, pero dice la palabra que dijo Dios, hay que llevarlo a ese lugar, y no solamente a él, hay que llevar a su esposa, no solamente a su esposa, hay que llevar a sus hijos, no solamente a sus hijos, hay que llevar todos sus bienes, todo lo que éste puede tener, sus animales, hay que llevarlo y hay que matarlos a pedrada. Aleluya. Mira qué tremendo. Es que ese es el Dios que te estoy predicando. Es un Dios que dice la Biblia que no se burla. Es un Dios que dice la palabra que no se deja burlar. Mucha gente piensa que se ha burlado de Dios. Los juicios de Dios la estamos mirando en la tierra. Mucha gente piensa que cometió pecado y sigue encubierto, nadie sabe. De repente algo está pasando en tu casa y te preguntas qué ha pasado. El pecado te ha alcanzado. Hay mucha gente que dice, nadie sabe que estoy cometiendo adulterio, nadie sabe que estoy cometiendo fornicación, nadie sabe que me gusta hurtar, nadie sabe que me gusta robar. Quiero decirte que aparentemente nadie sabe, pero hay un Dios que sí lo sabe todo, hay un Dios que sí lo sabe todo. Por eso dice la Biblia, el que encubre ese pecado no prosperará. Aleluya. ¿Sabes? Eso me dice la palabra. Yo aquí te voy a hablar conforme lo escrito en la Biblia. Yo no vengo a decirte, encontré un libro de un hombre famoso y dice estas cosas, no. Yo no vengo a decirte, encontré un escrito de un músico famoso hace muchos años y dice estas cosas, no. Yo vengo a decirte, así dice Jehová, así dice Jehová. Cuando vengo a decirte, dice la Biblia, es como decirte, así dice Jehová, dice la palabra, es como decirte, así dice Jehová. ¿Sabes? Porque este es el mensaje que tengo que predicarte. Un mensaje que no puedo callar. Un mensaje donde dice la Biblia que si esta persona reconoce, dice parte, este va a alcanzar misericordia. Una palabra donde dice la Biblia, si este comienza a reconocer y comienza a apartarte de esa falta, este va a alcanzar el perdón, este va a alcanzar de la gracia, este va a alcanzar de la misericordia, este va a alcanzar del amor de Dios. Pero cuando el hombre comienza a reconocer, cuando el hombre comienza a reconocer, nos quedamos con aquella frase, Dios es amor, tienes toda la razón, pero hay una palabra también que dice que de fuego consumidor, algo que a veces nos quedamos, mira, pensando, diciendo, ¿por qué pasó esto en tal lugar? ¿Por qué pasó esto en tal parte? Y nos comenzamos a hacer tantas preguntas y Dios te responde por la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Acá pensó que todo lo iba a ocultar. Acá dijo, nadie me conoce. Yo soy bien inteligente. En apariencia era bien inteligente, porque era uno de aquellos hombres que Josué tenía al frente de uno de sus ejércitos. Es alguien que tenía autoridad, es alguien que tenía dominio sobre muchos hombres en la tierra, pero eso no le significaba, no le daba el respaldo, no le daba la licencia para que éste cometiera esa falta, no le daba la autoridad para que éste cometiera ese pecado. Y sabes que dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que fue muerto él, su esposa, sus hijos, todos los animales los llevaron, dice la Biblia, y los mataron también, y no solamente los apedrearon, sino que dice la palabra que le pusieron fuego también. Mira qué tremendo. Y nos preguntamos nosotros, Dios no es de esa manera, y es verdad, Dios no te quiere castigar, es el pecado el que te castiga. Dios no te quiere tirar, Dios no te quiere atormentar, es el pecado que te atormenta. Dios no te quiere ver vivir en desgracia, en miseria, es el pecado que te ha llevado a la desgracia, es el pecado que te ha llevado a la miseria, es el pecado que te ha llevado a los lamentos. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia, porque solamente el hombre viviente, la misma palabra te da la respuesta. Lamentaciones capítulo 3 verso 39, dice la palabra, porque es solamente el hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. Alabado sea el Dios de la misericordia. Por eso me encanta hablar lo que dice la Biblia. Aquí no vengo con folletos de parte de ninguna persona con gran conocimiento que pueda tener. Aquí no vengo con palabra que el gobierno haya dicho voy a hablar al desvío. Esta palabra que le estoy dando, palabra del hombre, no me gusta hablar. La palabra del hombre termina, la palabra del hombre es falsa. La palabra de Dios, la palabra del hombre es emocional, pero la palabra de Dios no es falsa. La palabra de Dios no es emocional, la palabra de Dios es verdad. Una vez
verdad que puede hacerte libre, una verdad que puede levantarte, una verdad que puede restaurarte, una verdad que puede perdonarte. Aleluya. ¿Sabes? Acá no quería reconocer que fue demasiado tarde. El tiempo estaba, el espacio estaba, pero él dijo: voy a encubrir esta falta, voy a encubrir este pecado. Nadie va a saber que yo lo hice. Y no se dio cuenta que acabó con toda su familia. Así está mucha gente ahora en este mismo instante. Está llorando porque su hijo está muerto. Está llorando porque ha recibido una mala noticia. Y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y la Biblia te responde: hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es un camino de muerte, pero su fin es un camino de lamento, pero su fin es un camino de desgracia. Aleluya. Ese es el camino que el hombre piensa que es perfecto, pero Dios con su gran amor nos manda con esta palabra: reconociendo mi pecado. Alabamos a Dios. El que cubre, ese no va a prosperar. Mira lo que le pasó a Acán. La palabra Acán significa perturbador. La palabra Acán significa el atraer de gracia. Y no solamente para él, llevó de gracia para toda su familia. Mira qué tremendo. Y según nos enseña la palabra, desde este momento se llama, desde aquel tiempo hasta ahora, se llama Acor ese monte, monte de lamentos, monte de desgracia, monte de tristeza, monte de la muerte. Así se llama ese lugar. ¿Por qué? Porque allí fue donde terminó Acán por la desobediencia. Ahí fue donde terminó Acán y su familia, por haber encubierto ese pecado, por haber cubierto esa falta, por haber tapado ese error. Ahí terminaron, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Ese es el que cubre y no lo acepta. Ese termina en lugar de lamentos. Pero el que lo acepta y se aparta, dice la Biblia, ese alcanza misericordia. La Biblia nos enseña de un hombre llamado David. Su poder, su autoridad sobrepasaba cualquier autoridad. Este hombre tenía una palabra y esa palabra se cumplía. ¿Y sabe cuál fue la falta que dice la Biblia? Que un día estando en su azotea, o sea, en su segunda planta de su palacio, dice la palabra que sale a ver acerca del balcón y de repente ve una mujer muy linda, muy hermosa, llamada Betsabé. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Este hombre la mandó a traer. Como aquel tiempo el rey daba una orden, el gobierno daba una orden y nadie se levantaba en huelga, nadie se levantaba en sedición. Simple y sencillamente tenían que aceptar la palabra que este hombre había dicho. Simple y sencillamente tenían que aceptar la palabra que este gobernante había dado. Y entonces dice que David mandó a traer a esta mujer y tuvo relaciones con ella. Cometió adulterio, dice la Biblia. ¿Y sabes qué pasó? Él quiso tapar la falta, él quiso tapar el error, él quiso tapar el pecado que había cometido. Y cuando éste trató de cometerlo, dice la Biblia, bendita sea la misericordia de Jehová, le dijo a Urías, el esposo de esta mujer, que se acostara con ella. Y este hombre, cuando estaba en guerra, era tan fiel a lo que él hacía en ese lugar, que dijo: no voy a poder yo estar disfrutando con mi esposa mientras este pueblo, esta nación, está en guerra. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que este hombre, dice la Biblia, bendito sea el Dios de la misericordia, que no obedeció la voz del rey, sino que se quedó en ese lugar. Y David no lo hacía con aquella intención de que éste disfrutara de su esposa, sino que lo hacía con aquella intención de poder tapar el pecado que había cometido. ¿Y sabes qué dice la palabra? Vamos a Dios. Y como vio que no pudo, ¿sabes qué hizo este hombre? Dice la Biblia que le dijo al mismo Urías, mandó una carta al general que tenía al frente aquel ejército y le dijo: en el momento que arrecie la guerra, ¿sabes qué? Pon a Urías al frente, a Urías Eteo ponlo enfrente. ¿Y sabes qué dice la palabra? Cuando la guerra comenzó a arreciar, cuando aquello comenzó a arreciar, dice la Biblia que mandaron a Urías al frente y fue el primer hombre que murió. Aparentemente David había tapado la falta, aparentemente el rey, por su autoridad, por su gobierno, él dijo: ya no va a pasar nada. Pero el ojo de Jehová estaba mirándolo, el ojo de Jehová lo había visto. Aleluya. Y
sabes, ahí fue lo tremendo. Aparentemente todo había pasado, pero Dios envió unos que eran videntes llamados profetas y se acercó de David y comenzó a contarle una historia. Comenzó con una parábola y le dijo de esta manera: ¿sabes qué? Había un hombre tan pobre que tenía una ovejita y este la cuidaba como si fuese su hija. Natán contándole por medio de una profecía, hablando a David. Y después le dijo, y había un hombre rico que tenía muchos carneros. ¿Y sabes qué? Este hombre no tocó la de él, tomó la ajena, la mató y se la comió. ¿Y sabes qué le dijo Natán a David? ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué crees que podemos hacer con este hombre? Y dijo David, que pague 4 veces más, o si es posible, la muerte. Lo tremendo de todo esto, que David no se daba cuenta que era para él la profecía. David no se daba cuenta que lo mismo que él estaba soltando de su boca era para él mismo. Y entonces dice la Biblia que le dijo el profeta Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre que cometió esa falta eres tú. Y entonces dice la Biblia que David comenzó a humillarse tanto en la presencia de Jehová, comenzó a reconocer su falta. Dice la palabra: bendita sea la misericordia del Dios de Israel, porque dice la Biblia que el que confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. El que confiesa y se aparta, este alcanza misericordia, dice Jehová. ¿Sabes? Y entonces me enseña la palabra del Señor que este confesó y se apartó y alcanzó misericordia. Pero hubo una palabra para David: no se apartará la espada de tu casa. Siempre iba a haber muerte. La consecuencia que este pagó fue carísima, porque dice la Biblia que su mismo hijo, llamado Absalón, él lo perseguía para matarlo. Dice la palabra que su mismo hijo violó a su misma hermana. Imagínate hasta dónde había caído. Dios había soltado palabra. Dios había dicho: te voy a perdonar, pero la consecuencia la vas a pagar. Te voy a perdonar, pero lo que sembraste lo vas a cosechar. Ese es el Dios de la misericordia. Va a perdonarte, te va a libertar, te va a restaurar, pero también te va a hacer pasar momentos duros en la vida. Pero si permanece, la gloria de Dios se moverá a tu favor. Si prevalece, la gloria de Dios se moverá a tu favor. Aleluya. ¿Sabes? Y eso fue lo que pasó. David cometió la falta, cometió el adulterio. Por eso encuentras en el capítulo 51 de los Salmos. Es la rogativa. Es donde David se confiesa, pide perdón a Dios. Y en el verso 17 dice: un corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová. Un corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová. Amigo, amiga que me estás escuchando, hay cosas que crees que nadie la está mirando. Hay falta que creemos que nadie la está mirando. Pero dice la palabra que los ojos de Jehová están en todo lugar. Dice la Biblia que Dios ha expandido sus cámaras sobre toda la tierra. Cuando Él expande sus cámaras sobre toda la tierra, no creas que son los sistemas de seguridad que ahora en día podemos tener. Estos con una pequeña tormenta van a fallar. Estos con una pequeña cosa que les pase van a fallar. Pero el ojo de Jehová no va a fallar. La cámara de Jehová nunca va a fallar. Esa permanecerá intacta. Esa permanecerá. Bendita sea la misericordia de Jehová, donde no hay noche, donde no hay oscuridad, porque para Él no existe la oscuridad. Aleluya. ¿Sabes? Aunque tinieblas en oscuridad cometas aquella falta, si no buscas de la misericordia de Jehová, si no reconoces tu pecado, no vas a prosperar, no vas a prevalecer. Pero si lo reconoces y te apartas de estos, vas a alcanzar misericordia. Así me dice la palabra. Y yo te hablo conforme a la palabra. Yo te hablo conforme a la escritura de la Biblia. Así que en esta bendecida mañana, agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede, podemos parar en este lugar y poder compartir este mensaje, reconociendo mi pecado. La Biblia dice, Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11 al 24, ahí encuentras aquella parábola del hijo pródigo. Este hombre, dice la palabra, que se fue,
desobedeció la voz del Padre. Pero cuando éste reconoció, cuando éste aceptó, cuando éste se dio cuenta por qué la consecuencia, por qué lo que estaba viviendo, y se volvió al Padre, dice la palabra que el Padre lo abrazó, el Padre lo besó, el Padre le dio una figura nueva, el Padre le dio un calzado nuevo, el Padre le dio un anillo para darle autoridad nuevamente de ser su hijo. Así es el Dios de la misericordia. Por eso dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él sí verdaderamente es bueno. Él quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para esta humanidad. Pero no te pide absolutamente nada. No te pide dinero. No te pide nada de lo que tú puedas tener, sino solamente que reconozcas tu falta y te vuelvas a Jehová. Y en esta bendecida mañana, agradeciendo este nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, seguir predicando la palabra. Pero no me quiero separar, no me quiero apartar de este lugar, sino hacerte este llamado, hacerte esta invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida,